Hola chicos, en clases anteriores habíamos estado hablando acerca de la reproducción. En esta ocasión hablaremos acerca de la reproducción en plantas. Las plantas son organismos vivos que, como cualquier otro, necesitan también reproducirse, necesitan también dejar unas nuevas generaciones. La reproducción en las plantas se puede clasificar de dos formas diferentes, según el tipo de reproducción y según el tipo de planta. De acuerdo al tipo de reproducción puede ser sexual o asexual, y de acuerdo al tipo de planta puede ser las plantas sin flor o las plantas con flor. Respecto a la clasificación del tipo de reproducción, tenemos inicialmente la reproducción asexual. La reproducción asexual se va a dar cuando nace un nuevo organismo que es idéntico, es decir, igual al progenitor, es decir, es igual al padre. Esto sucede gracias al proceso de mitosis. La reproducción asexual suele suceder en plantas no vasculares. Algunas de las plantas no vasculares, recuerden que son los briófitos, las algas, el musgo. La reproducción asexual puede darse de muchas formas, sin embargo en esta ocasión observaremos 4 de ellas. El tubérculo o bulbo. En algunas especies hay hojas que pueden funcionar en la reproducción vegetativa. En este caso las plantas pueden surgir adheridas, pegadas a las hojas, hasta que se desarrollan lo suficiente que se pueden separar y pueden vivir en un lugar diferente. Además también tenemos el rizoma. Los rizomas van a ser tallos de crecimiento indefinido que sean por debajo o por encima de la tierra y que dan lugar a las raíces, de las cuales van a crecer nuevas plantas. Además tenemos el estolón. El estolón va a ser la superficie del suelo donde se forman tallos delgados y alargados que forman raíces que posteriormente van a dar lugar a un nuevo individuo. El esqueje son porciones o pedazos de tallos que originan un nuevo individuo. ¿Eso qué quiere decir? El rizoma y el estolón van a hacer reproducción asexual por medio de las raíces. El esqueje va a ser por medio de los tallos y el bulbo va a ser por medio de las hojas. En la imagen podemos observar que el tubérculo, es decir, las papas, la remolacha, son tallos subterráneos. El bulbo va a ser, por ejemplo, la cebolla. El rizoma va a ser las raíces debajo que se dan en el caso del lirio o del jengibre. El estolón la podemos observar como raíces superiores por encima de la tierra, como el caso de la fresa o del trébol. Y el fragmento del tallo es cuando podemos tener una parte del tallo, en el caso del geranio o de la lavanda, que podemos partir una parte del tallo y sembrarla nuevamente y a este posteriormente le saldrán raíces. Además también tenemos la reproducción sexual, que va a suceder cuando nace un nuevo organismo debido a la interacción de dos organismos, en este caso los dos progenitores. Esta reproducción va a necesitar la unión de un gameto masculino y un gameto femenino, sean gametos del mismo individuo o de un individuo diferente. Puede ser de dos tipos: la autogamia, que es cuando tanto el gameto masculino y el gameto femenino son producidos por un mismo individuo, que casualmente interactúan en el ambiente y terminan dando origen a un nuevo individuo. O también la alogamia, que es cuando la polinización es cruzada y la fecundación se da entre dos plantas diferentes, es decir, que el gameto masculino proviene de una planta y el gameto femenino proviene de otra planta. La autogamia es común en las islas debido a que no hay mayor interacción entre las plantas, pero la alogamia es común en jardines o en zonas verdes muy grandes como la selva amazónica. Esto permite que haya interacción de diferentes organismos, de diferentes plantas, no solo que se encuentren en el mismo lugar, sino que se muevan también a través de todo el ambiente por medio del aire. Respecto a la clasificación de la reproducción en plantas, de acuerdo al tipo de planta, tenemos las plantas sin flor. Estas plantas van a ser aquellas que no tienen semilla. Entre ellas están los helechos y el musgo. Su reproducción básicamente se da por medio de esporas. Las esporas van a ser los gametos que son demasiado pequeños, son microscópicos y van a ubicarse en el envés, es decir, en la parte de atrás o la parte de abajo de las hojas, en algo llamado soros. Los soros van a ser la acumulación de varias esporas. Estos soros van a funcionar como pequeñas bolsas que se van a abrir solamente cuando el tiempo es seco y dejando que el viento transporte las esporas, que son muy pequeñas, por todo el aire.
Cuando la espora cae en el suelo y recibe las condiciones de humedad y temperatura necesarias, va a germinar dando lugar a un gametofito. ¿Qué es el gametofito? Va a ser una pequeña planta con los órganos sexuales tanto femenino como masculino. Por último, el agua de las lluvias va a transportar las células masculinas del gametofito hasta otro femenino. Y cuando esta fecundación se dé, saldrá un nuevo individuo de la especie. Esto va a permitir que la formación de nuevas plantas se dé de forma totalmente externa, totalmente alejada de los organismos progenitores. En la imagen podemos observar cómo se da inicialmente un helecho. Dentro de la reproducción en las plantas sin flor, podemos observar en los helechos. Los helechos son estas plantas que la mayoría de veces se encuentran en los jardines. Básicamente lo que sucede en esta reproducción es que el gameto masculino y el gameto femenino van a estar de forma externa por medio de esporas. Estas esporas se van a encontrar y van a dar origen a un protalo, que es el nuevo embrión, que es el nuevo organismo, la nueva planta.